Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de la ponencia IMEF del mes de junio de 2026. Para mí va a ser un gusto presentar a los miembros que componen el presidium el día de hoy. La licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Bienvenida, Gaby. Buenos días, bienvenidos todos. El ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026. Bienvenido, José Domingo. Buenos días. Y un servidor, Víctor Hugo Vázquez Aguilar, presidente del Consejo Técnico. Muy buenos días a todos. Asimismo, me voy a permitir darles la bienvenida y presentarles a los autores de algunos de los capítulos de la ponencia IMEF 2026 que están presentes con nosotros. Nos acompaña Bardo González, autor del capítulo Tres Mundiales, un mismo tablero, la metamorfosis del CFO. Bienvenido, Bardo. Buenos días. Dagoberto Muñoz, quien coordinó al equipo futbolístico de la ponencia IMEF 2026 y presidente nacional de Grupos IMEF. Bienvenido, Dagoberto. Gracias, Víctor. Buenos días. Federico Rubli, autor de Los Caminos hacia las Sedes. Bienvenido, Federico. Un placer. Hugo Briceño, quien escribió ¿Cuánto vale un crack? La fórmula secreta detrás de los millones. Bienvenido, Hugo. Buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días, gracias, Víctor. Jorge Arturo Anglart Martínez, autor de Turismo, Informalidad y Multiplicador Regional, Análisis del Impacto Económico. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Víctor. También le damos la bienvenida a Julio Santaella, quien coordinó al equipo económico y es autor de Evolución de la Economía Mexicana, Retratos Mundialistas. Bienvenido. Buenos días, gracias, Víctor Hugo. Un saludo a todos los que atienden este panel. Gracias. Bienvenida Samantha Beltrán, autora de el capítulo Hacia un sistema de pagos digital integral en México. Y también le damos la bienvenida a Vicente López Portillo, autor de Tokenización del Fútbol, la nueva arquitectura del dinero digital. Pues Buen muchas día a gracias a todos. todos. Sí, muy buen día a todos. Un gusto saludar a mis compañeros de equipo y todos los que nos acompañan unos minutos de que empiece la Copa del Mundo. Gracias. Gracias, Vicente, y pues un gusto saludarlos. Bienvenidos a todos. A continuación le damos la palabra a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, licenciada, presidenta nacional del IMEF, para que nos dé la lectura del boletín de prensa. Adelante, Gaby. Gracias, Víctor. Gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Les quiero comentar que en la semana pasada tuvimos un evento donde entregamos la primera parte de nuestra ponencia, Más que Fútbol del Mundial 2026 y la integración de América del Norte. Fue entregada esta ponencia a los socios de IMEF y bueno, ustedes en redes sociales podrían haber visto ya la ponencia e incluso descargado la misma. Pero este es un evento exclusivo para los medios de comunicación donde vamos a poder interactuar con sus preguntas y poder dar respuesta a la ponencia y a lo que sucede en forma coyuntural con respecto al Mundial. Voy a dar lectura al boletín de prensa que seguramente ya lo tienen en sus correos. La ponencia IMEF 2026 titulada Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte es la máxima investigación anual del IMEF y este año parte de una premisa central. El fútbol, además de ser el deporte más popular en México, constituye una poderosa plataforma para analizar fenómenos económicos, financieros y sociales de gran escala. De acuerdo con estudios estadísticos, en nuestro país alrededor de 6 de cada 10 personas se consideran aficionados, lo que evidencia la profunda conexión cultural con este deporte. Sin embargo, más allá de la pasión deportiva, el documento subraya la relevancia de entender el impacto económico y estructural que implica organizar un evento de la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Mundial 2026 resulta particularmente significativo por dos razones clave. Primero, será la primera edición organizada de forma conjunta por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, lo que introduce una dimensión inédita de coordinación regional. Segundo, coincide con la revisión del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC,
lo que convierte al torneo en un elemento simbólico y práctico dentro del proceso de integración económica de América del Norte. Desde su concepción, la ponencia IMEF 2026 se diseñó con un enfoque interdisciplinario estructurado en 5 ejes interrelacionados: economía, negocios, finanzas, mercados y fútbol, con el objetivo de analizar el Mundial más allá de un evento deportivo, considerándolo un fenómeno económico integral que permite entender la evolución del país, sus mercados y su inserción en la economía global. Este enfoque se apoya en la participación de especialistas de diversas áreas, economistas, consultores, académicos y actores del ecosistema futbolístico, lo que enriquece la perspectiva analítica. Hoy nos acompañan en esta rueda de prensa varios de los autores que están participando. En la ponencia IMEF 2026 se plantea que la designación de la sede en 2018 respondió, entre otros factores, a la expectativa de que el torneo 2026 sea el más rentable de la historia de la FIFA, con ingresos proyectados superiores a los 13.000 millones de dólares por ciclo. Además, la ampliación del torneo de 32 a 48 selecciones incrementa el alcance global del evento, tanto en términos deportivos como comerciales. En estos primeros 6 capítulos elaborados específicamente para ser presentados antes de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, que es este jueves, se profundiza en la dimensión financiera de este magno e histórico evento, destacando que la FIFA opera bajo una lógica empresarial sólida, donde los ingresos provienen principalmente de derechos de transmisión, patrocinios y venta de entradas. A pesar de tratarse de una organización sin fines de lucro, reinvierte la mayor parte de sus recursos en el desarrollo del fútbol a nivel mundial. Este modelo convierte al Mundial en un evento que combina espectáculo, negocio e inversión social. Asimismo, el documento establece un vínculo histórico entre los mundiales organizados en México, que fueron en 1970, 1986 y ahora en 2026, proponiendo un recorrido por la evolución del país a lo largo de 5 décadas. Esta perspectiva histórica permite observar cómo ha cambiado la economía, cómo han cambiado los mercados financieros, las cadenas de valor y el papel de México en el contexto internacional. La ponencia sugiere que cada mundial ha ocurrido en momentos clave de transformación estructural, lo que refuerza su valor como punto de análisis. El documento se enriquece con la incorporación del componente humano y social. A través de entrevistas y análisis se reconoce al fútbol como un motor de transformación que va más allá del entretenimiento al contribuir a la formación de capital humano, promover habilidades clave como el trabajo en equipo y tener un potencial como herramienta educativa y de desarrollo social, especialmente en un contexto marcado por la digitalización y la inteligencia artificial. El documento subraya que el éxito del Mundial no dependerá exclusivamente de indicadores como turismo o ingresos, sino de la capacidad de los países participantes para traducir el evento en mejoras estructurales, infraestructura, digitalización, sistemas de pago, desarrollo del talento y fortalecimiento institucional. En este sentido, el torneo se concibe como un medio tiempo en el proceso de integración regional, es decir, un momento de evaluación y ajuste antes de una nueva etapa económica. Asimismo, se destaca que el fútbol funciona como un hilo conductor que permite articular múltiples dimensiones económicas, sociales y culturales, facilitando una comprensión más amplia de los retos y oportunidades de la región. La integración comercial, tecnológica y financiera de América del Norte
no es un proceso automático, sino resultado de decisiones estratégicas que deben alinearse con una visión de largo plazo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 es un fenómeno multidimensional que trasciende lo deportivo. Se trata de un evento que combina economía, geopolítica, negocios y desarrollo social y que puede marcar un punto de inflexión en la integración de América del Norte. El reto principal no es organizar la competencia, sino aprovecharla estratégicamente para generar un legado económico y social de largo plazo. La ponencia IMEF 2026 la pueden consultar ustedes en el link del boletín de prensa, también en todas nuestras redes sociales. Nuestra segunda parte de la ponencia, dada a conocer en noviembre próximo, en el marco de la convención IMEF 2026, a efectuarse en Guadalajara, Jalisco, que es una sede del Mundial también. A continuación está el índice del contenido con sus principales y respectivos autores. Esto todo fue coordinado por el ingeniero José Domingo Figueroa, que es presidente de la ponencia IMEF 2026, que está aquí presente y le agradecemos muchísimo, porque aparte de haber coordinado la ponencia, la verdad fue una gran oportunidad para intercambiar ideas y, por qué no decirlo, nos divertimos mucho en la elaboración de esta ponencia conviviendo. El capítulo 1 trata del silbatazo inicial, el mundial es de doble filo. Lo escribió Enrique de la Madrid, consejero independiente y asesor estratégico, y el título es La evolución de la economía mexicana, retratos mundialistas. En este mismo capítulo 1, Julio Santaella nos habla, que también es economista, tres mundiales, un mismo tablera, nos habla Julio Santaella de la evolución de la economía mexicana, retratos mundialistas. Gracias, Julio, él también está aquí presente. Nos acompaña también Bardo González, CFO de Microsoft México. Él nos habla de tres mundiales, un mismo tablero, la metamorfosis del CFO. En el capítulo 2 tenemos el camino a la Copa del Mundo. Federico Rubli escribió Los caminos hacia las sedes. También Alison Elías nos escribió De la cancha al aula, el fútbol como inversión en capital humano. Y Hugo Briceño, ¿cuánto vale un crack? La fórmula secreta detrás de los millones. También nos escribió Arturo Juárez, La educación financiera y planeación económica del futbolista profesional, el patrimonio detrás de la camiseta. En el capítulo 3, fase de grupos, escribe Samantha Beltrán, que nos acompaña, hacia un sistema de pagos digital integral en México. Jorge Anglar, que también nos acompaña, turismo, informalidad y multiplicador regional, análisis del impacto económico. También Vicente López Portillo habla dentro de la ponencia y el capítulo 3, tokenización del fútbol, la nueva arquitectura del dinero digital. En el capítulo 4 se habla de jugadas claves y esa base de entrevistas. Entrevista a Mariana González, presidenta de la Liga BBVA Femenil, tirando a gol, el balón se pinta de rosa. También Álvaro de la Torre nos habla más allá del siguiente partido. Él es exfutbolista y entrenador. El artículo multiplicador del valor del jugador, Antonio Nelson Ciña, exfutbolista y director de fútbol, es entrevistado también. En el capítulo 5, la fiesta del Mundial, Arturo Juárez, asesor patrimonial, nos habla cuando el gol deja de ser solo deporte, ganancias y datos financieros. También Ricardo Alanís, gerente de inteligencia comercial de Chivas, nos habla de escenarios de impacto económico en la ciudad mundialista, que es el caso de Guadalajara, donde se va a desarrollar también nuestra convención IMEF. En el capítulo 6, el resultado final América del Norte, Luis de la Calle nos habla de la integración vertical en América del Norte y revisión del TEMEC 2026. Nos habla también Ingrid Vargas y Miquel Arriola y Ricardo Cavazos nos habla del Leagues Cup y la integración futbolística de Norteamérica. Y luego del capítulo 6 tenemos las conclusiones
donde Julio Santaella y Dagoberto Muñoz nos hablan entre el silbatazo inicial y el medio. Esto es lo que contiene nuestra ponencia, la primera parte de nuestra ponencia IMEF, Más que Fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América Latina. Estamos abiertos a sus preguntas, pero antes vamos a tener la participación del presidente de la ponencia. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. A continuación, le cedo la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026, quien nos dará un mensaje general de la ponencia IMEF. Adelante. Gracias, Víctor. Gracias, presidenta. Así es, nuestra ponencia IMEF 2026, Más que Fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. La idea del nombre es dividir una parte, la parte futbolística y la parte económica, comercial y financiera. En la parte futbolística, pues como ya leyó nuestra presidenta en el boletín, somos altamente futboleros en México, más del 60%, pero también en el IMEF, ¿eh? Nuestra pasión nos gana en términos de fútbol. Y por otro lado, también teníamos que celebrar que México es el único país que por tercera ocasión va a ser sede de un mundial de fútbol. 1970, 1986 y 2026, pero también que nuestro Estadio Azteca va a ser el único estadio en el mundo que va a recibir una inauguración del Mundial. Por eso la importancia de tocar los temas futbolísticos en nuestra ponencia, pero por otro lado, también está este Mundial en el cual se celebra en 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Pues como ya se dijo en el boletín, no solo será el torneo más grande y potencialmente más lucrativo de la historia, sino también es un hito simbólico y económico al coincidir con la revisión o la renegociación del TEMEC y el futuro de la integración en América del Norte. Entonces, desde la perspectiva del IMEF, este evento concibe una oportunidad para reflexionar sobre la transformación de México y de la región a lo largo del tiempo, articulando el análisis en torno a 5 ejes, como ya se comentó: economía, negocios, finanzas, mercado y fútbol. Esa fue la relevancia y el objetivo que se persiguió con el nombre de nuestra ponencia. A continuación, quisiera cederle la palabra a Julio Santaella, quien nos coordinó la parte económica de los artículos, quien nos describirá brevemente la importancia de cada uno de ellos. Por favor, Julio, muchas gracias. Gracias, José Domingo. Es un placer saludarlos a todos ustedes. Como ya lo comentó la presidenta Gaby Gutiérrez, en esta primera entrega que se publica el día de hoy ya para todos los medios de comunicación, tenemos un primer artículo de Enrique de la Madrid que habla sobre el Mundial es de doble filo y donde básicamente se expresa la necesidad de aprovechar esta oportunidad que tiene México de celebrar o de ser anfitrión de un mundial por tercera ocasión para que esta, desde un punto de vista turístico, pueda tener una mayor legado hacia adelante, ¿no? Entonces es una oportunidad sin igual, pero no puede desperdiciarse. En el capítulo 2, Bardo González, que nos acompaña aquí, hablas en un texto que se titula 3 mundiales, un mismo tablero, la metamorfosis del CFO, y nos platica Bardo cómo evolucionó el CFO de ser un controlador financiero a un estratega integral en estos días, ¿no? Estos últimos 46 años, 56 años, ha habido una transformación del CFO. El CFO es hoy clave en todas las decisiones estratégicas, en análisis de datos y, por supuesto, en la generación de valor de las instituciones. Samantha Beltrán, en otra tercer artículo que nos acompaña aquí también, tiene una colaboración que se titula Hacia un sistema de pagos digital e integral en México. Y Samantha nos dice cómo este mundial también es una oportunidad para acelerar la adopción de pagos digitales y de esa manera aumentar el consumo, la formalidad y la inclusión financiera, ¿no? Entonces, a pesar de que México todavía depende mucho de los pagos en efectivo, pues el evento es una gran oportunidad para acelerar esta digitalización de los sistemas de pago. Anglar Cervantes, también aquí presente, nos habla en un artículo que se titula Turismo, Informalidad y Multiplicador Regional
análisis del impacto económico. Anglar toma un enfoque distinto porque va más allá de los hoteles, de las aerolíneas y de los estadios, y nos recuerda que el Mundial también tendrá un impacto a través de los servicios turísticos que muchas veces son parte de la economía informal, ¿no? Y esta característica no es un problema que se tenga que resolver de inmediato, sino que al mismo tiempo permite detonar una serie de reacciones del impacto del torneo, ¿no? Entonces, el reto no es solamente eliminar la informalidad, sino en realidad a partir de este evento construir condiciones para que los micronegocios que van a ser activados por el Mundial pues tengan una probabilidad de sobrevivir después de que se termine este evento. Luis de la Calle, ya nos comentaba Gaby Gutiérrez, tiene un artículo que se titula Integración Vertical en América del Norte y la revisión del TEMEC 2026. Y lo que postula Luis es que esta revisión debe profundizar la integración productiva para depender cada vez menos de Asia y fortalecer las cadenas de valor en un ámbito regional de América del Norte, ¿no? Entonces, esta revisión será fundamental para impulsar el contenido regional, la relocalización industrial y la competitividad de América del Norte. Y luego un servidor, Julio Santaella, les propone un artículo que se llama Evolución de la Economía Mexicana, Retratos Mundialistas, y lo que hago en este artículo es analizar 3 momentos en la historia económica de México. Estos momentos son cuando fuimos o hemos sido sede del Mundial en 1970, 1986 y el año en el que estamos, 2026, mostrando cómo ha cambiado la economía mexicana en estos momentos, ¿no? En una segunda entrega que ya comentó la presidenta Gutiérrez, que será hacia la convención en noviembre, tendremos un artículo de Verónica Ortiz tratando los temas de geopolítica y la integración de América del Norte, de Odrasir Barquera sobre la industria automotriz y el TEMEC, sobre Rodrigo Franco. Esto ya es después del Mundial, pero se pregunta Rodrigo, ¿ganamos el Mundial? Y lo que hace es valorar lo que cuesta y lo que ganamos desde un punto de vista económico como anfitriones de la Copa del Mundo. Roberto Stolaza y Paulina Anciola hacen un análisis económico de los efectos del Mundial, ya con mayor información sobre el PIB y sobre la inflación. Alejandra Macías y el equipo del CIEP, del Centro de Investigación en Finanzas Públicas y Presupuestales, van a trabajar sobre un beneficio temporal, un beneficio duradero, una evaluación costo-beneficio con enfoque social del Mundial. Y finalmente, el Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, que es un órgano asesor de la presidencia del IMEF, va a producir un trabajo que va a hablar sobre el crecimiento sostenible económico para México con propuestas de política pública. Yo lo dejaría aquí por si llegara a haber alguna duda más adelante. Gracias, José Domingo. Muchas gracias, Julio. Dagoberto Muñoz fue quien coordinó todos los artículos de la parte futbolística financiera. Por favor, Dagoberto. Muchas gracias, estimado José Domingo. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. En la parte futbolística se han desarrollado varios artículos bastante interesantes que nos ayudan a entender el impacto económico, social y de región que tiene no solo el Mundial, sino el fútbol. Dentro de ellos tenemos la participación del equipo de la Federación Mexicana de Fútbol, encabezados por su comisionado presidente Miquel Arriola. Tuvo coautores que son Ingrid Vargas y Ricardo Cavazos. Ellos desarrollaron un artículo titulado Leagues Cup y la integración futbolística de Norteamérica. Este artículo analiza cómo la Leagues Cup está haciendo el fútbol algo muy parecido a lo que el TEMEC hizo en la economía: integrar mercados, generar oportunidades y crear valor para toda la región. Tenemos a Federico Rubli, que está aquí con nosotros, con su título Los caminos hacia las sedes. Federico nos lleva por la historia de cómo México logró convertirse en el único país en organizar 3 Copas del Mundo y qué representó cada mundial para la evolución del país y del fútbol mexicano. También tenemos la participación de Ricardo Alanís, el escenario de impacto económico en una sede mundialista, el caso de Guadalajara. Ricardo nos ayuda a responder una pregunta fundamental: ¿cómo se mide realmente el impacto económico de un mundial en una ciudad como Guadalajara?
También tenemos la participación de Vicente López Portillo con el título Tokenización del fútbol, la nueva arquitectura del dinero digital. Aquí tenemos presente a Vicente. Vicente nos explora cómo tecnologías como blockchain y tokenización están transformando la forma en que se genera, comercializa y monetiza el fútbol. También tenemos la participación de Hugo Briceño, aquí también presente con nosotros, con el título ¿Cuánto vale un crack? La fórmula secreta detrás de los millones. Hugo nos explica cómo la econometría y el análisis de datos permiten entender qué factores hacen que un futbolista incremente su valor en el mercado internacional. También participa Arturo Juárez con el título Cuando el gol deja de ser solo deporte, ganancias y datos financieros. Arturo demuestra cómo un solo gol en un mundial puede generar millones de dólares de valor y cambiar por completo la carrera financiera de un futbolista. Tenemos una serie de entrevistas muy valiosas, dentro de ellas Antonio Naelson Ciña. Ciña nos comparte cómo el fútbol no solo puede construir una carrera deportiva, sino también identidad, patrimonio y un proyecto de vida. Tuvimos una entrevista a Mariana Gutiérrez. Mariana, presidente de la Liga BBVA MX Femenil, nos comparte cómo el fútbol femenil pasó de buscar espacios a convertirse en una de las industrias deportivas con mayor crecimiento, impacto social y proyección comercial en México. Tenemos una entrevista a Álvaro de la Torre. Álvaro, director deportivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, nos muestra cómo un club de fútbol enfrenta exactamente los mismos retos que una empresa: estrategia, presupuesto, talento y toma de decisiones bajo presión. Y por último, tuvimos la participación de Alison Elías con el artículo De la cancha al aula, el fútbol como inversión en capital humano. Alison demuestra cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta para enseñar habilidades digitales, pensamiento crítico y competencias que demandará la economía del futuro. Estos son los artículos que se desarrollaron en la parte futbolística, todos muy interesantes. Les recomendamos leer la ponencia. Gracias, Dagoberto. Con esto hicimos un repaso de todos los artículos. Julio de la parte económica nos hizo favor hacer ese repaso. Dagoberto de la parte de los artículos que tienen un contenido futbolístico. Hasta acá, Víctor Hugo, con la presentación de los artículos. Si quieres, procedemos con Claro. la agenda. Muchas gracias, ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026. Y a continuación, pues daremos pauta a la sesión de preguntas y respuestas de nuestros compañeros de la prensa, moderada por la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Sí, muchas gracias. Sí, tenemos varias preguntas. La primera que nos llegó es de James Young, de Argus Media. Su opinión sobre cómo las protestas, incluida la mega marcha prevista para el jueves, podrían frenar el impulso al PIB que se espera de los Juegos del Mundial. Aquí tenemos pues varias personas que pueden responder esta pregunta. Le pediría si nos ayuda a Federico Rubli, por favor. Sí, gracias, muy amable. Bueno, pues es una pregunta obviamente del momento, ¿no? Yo creo que la afectación ya ocurrió, o sea, llevamos más o menos, creo que un poco más de una semana con lo de las marchas y los bloqueos, pero esto ya se venía gestando desde antes ya se sabía que iba a haber este tipo de protestas, ¿no? Y bueno, pues eso desde luego que representa un freno, o sea, ante la pregunta si esto va a afectar el desarrollo del mundial, pues definitivamente sí lo va a afectar. Aquí el tema es en qué grado lo va a afectar, ¿no? O sea, yo me centro en la parte, digamos, económica, ¿no? Que se liga con otra pregunta que alguien hizo por ahí de cuál sería el impacto que esperaríamos que el mundial tuviera sobre el PIB, ¿no? Y bueno, yo creo que pasando a esa pregunta, que se liga obviamente con esta primera de que las marchas, pues definitivamente sí van a afectar. ¿Por qué? Porque no solamente eso, o sea, debo de agregar que las marchas afectan el estado de ánimo. O sea, ustedes seguramente lo han notado en la población. El estado de ánimo no es un estado de ánimo festivo, de alegría, como los que vivimos en los mundiales del 86 y del 70. Y eso pues tiene mucho que ver, esta situación que pues ya tiene harta a la población
y bueno, también entre las obras que no se terminaron y entre estas protestas, pues claramente no estamos en ese ambiente que hubiéramos querido que tuviéramos para el Mundial, ¿no? Ahora, en el impacto económico, yo creo que de las estimaciones que hemos hecho, es un impacto mínimo, ¿sí? O sea, obviamente es complicado, digamos, cuantificarlo. Algunas cuantificaciones que no las hicimos nosotros, sino las retomamos, por ejemplo, de la Canaco de la Ciudad de México, que pues son estimaciones un poco más, con mayor conocimiento que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hizo la Canaco? O sea, la Canaco parte, y bueno, nosotros también partimos del punto de que el promedio de turistas, o sea, sin mundial, el promedio de turistas que visitan a la Ciudad de México, entre nacionales y extranjeros, son 4.5 millones de personas, más o menos, ¿no? En el mes de junio, julio, porque obviamente hay estacionalidad. Aquí vamos a concentrarnos en, sobre todo lo que es el mes de junio y la primera semana o primera quincena de julio, ¿no? Entonces, aquí la pregunta clave que hay que hacerse es: ¿cuántos visitantes por encima de los 4.5 regulares que tenemos en estos meses se puede esperar que nos dé el Mundial? Entonces, aquí es complicado, como les digo yo, hacer el cálculo, pero la Canaco calcula más o menos que la cantidad de visitantes, digamos, mundialeros que puede haber es más o menos 1.2 millones de visitantes, ¿sí? Es debatible esa cifra, pero bueno, vamos a suponer que es 1.2. 1.2 millones quiere decir que es 30% por encima de los turistas habituales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tomar esa cifra como dada. No sabemos si es optimista, si es pesimista, pero bueno, es la única cifra más o menos dura que podemos tener. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿cuánto van a gastar? O sea, el consumo de estos eh, adicionales, sumado a los que ya vivimos en la Ciudad de México, que de por sí vamos a tener la tendencia de incrementar nuestro consumo. La pregunta es: ¿cuánto van a gastar? Aquí también, pues va a depender de la estadía de los turistas, el tipo de perfil que tienen de gasto, etcétera. Pero vamos a suponer que lo que hace la Canaco supone un promedio de entre 150 y $500 diarios. Entonces, si eso lo calculamos de alguna manera con la estadía que van a tener estos turistas, pudiéramos esperar una derrama económica de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares, ¿sí? Ahora, eso trasladado ya a nuestros cálculos en el IMEF, pues ese es un impacto. La verdad es que hubiéramos querido que fuera un impacto mucho mayor, pero es un impacto pues bastante menor, porque lo que nosotros estamos calculando es que ese impacto puede ser del 0.15% en el PIB. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, teníamos una estimación cercana de crecimiento al 1% para este año 2026 sin mundial, pues ahora con mundial esperaríamos un crecimiento para la economía de 1.15% cuando mucho, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros hemos pues más o menos calculado, ¿no? Entonces, es una pena que no es un impacto mayor, porque pues toda la euforia de un mundial debería de darnos más gasto, más impacto económico, mayor derrama de la que más o menos se está anticipando. Gracias Federico. En la segunda pregunta, que es de Miguel Ramírez de NF, que parte la contestó Federico, el IMEF realizará una estimación sobre el impacto al PIB por el Mundial. José Domingo tiene unas precisiones que hacer. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Así es, en la segunda parte de la ponencia que se entregará en nuestra Convención Nacional de Guadalajara en el mes de noviembre, vamos a tener un artículo, como bien lo señaló Julio Santaella, que se llama Efectos del Mundial sobre el PIB y la inflación. Ahí Roberto Ostolaza y Paulina Anciola trabajarán ya con datos duros del resultado del Mundial y los efectos que el mundial va a tener sobre nuestro Producto Interno Bruto y la inflación. Entonces, la respuesta es correcta y sí vamos a trabajar en ello. Gracias. Sí, muchas gracias, José Domingo. Tenemos una tercera pregunta de Santiago Nolasco del Sol de México, dividiendo en dos preguntas. La primera: ¿aún consideran que el Mundial dará un impulso a la economía mexicana, así como al empleo o al 2026
ya es un año perdido para la economía nacional. Y la segunda parte de la pregunta, una pregunta para la mesa. ¿Qué opinan de que el gobierno está planteando la posibilidad de crear una aseguradora pública para entregar rentas vitalicias en el marco de las negociaciones con la CNTE? Bueno, vamos a contestar la primera pregunta, que es una gran mesa la que tenemos aquí y realmente aquí entre nos tenemos las preguntas y las vamos repartiendo, pero para esta sí hubo dos personas que quieren participar, que son Samantha y Jorge Anglar. Entonces, por favor, en la primera parte, ¿aún consideran que el Mundial dará impulso a la economía mexicana, así como el empleo en el 2026, o ya es un año perdido? ¿Qué nos pueden decir Samantha y Jorge? Yo creo que primero deben ir las mujeres, entonces, Sam, ¿te escuchamos? Muchísimas gracias, Jorge. Pues sí, como lo comentamos, el estimado son 13,000 millones. Hay que considerar que el 70% de los partidos se van a llevar a cabo en Estados Unidos. Entonces, pues sí va a ser importante considerar esta situación, porque como tal, los datos exactos y un poquito más predecibles para México, tendremos que verlo post el evento. Sin embargo, pues sí considero que puede ser importante entender que la estimación de derrama directa entre 2,000 y 4,000 millones de dólares será importante para México, y también mencionar que pues el gasto estará yendo directamente para lo que es turismo internacional, la parte de venta de boletos de hospitalidad, consumo en comercios, transporte y entretenimiento. Y habrá también efectos indirectos, sobre todo para industrias como cadenas de suministro, toda la parte de retail, movilidad y servicios financieros. Y sobre el tema de trabajadores, pues sabemos que son trabajadores que en su mayoría serán trabajadores temporales, y que también habrá un aumento del consumo interno derivado de esta derrama. No sé, Jorge, si quieras complementar esta información, adelante. Con todo gusto. Mira, lo que les puedo decir es que más o menos el 53%, redondeando porcentajes, es trabajador informal. Entonces, y también sabemos que el efecto que va a tener en la absorción el ingreso adicional dentro de la economía mexicana se va a hacer primordialmente eh, por las vías oficiales, o al menos las vías que están bancarizadas. Sin embargo, sospechamos que una muy buena parte se va a ir al comercio informal. Llámese el turismo informal, llámese toda la venta, lamentablemente, de la piratería, lamentablemente de todos los puestecitos de garnachas y todo esto que se está poniendo fuera de los estadios. Y sabemos que este dinero no va a estar registrado directamente en las arcas nacionales, pero sí va a ser un movimiento importante en la economía. Como bien decía Federico hace unos minutos, se hace una estimación de un crecimiento del 0,15%, ya incluyendo todo este movimiento adicional de dinero que va a caer dentro del mercado informal. También es bien importante que consideremos que hay un efecto bien fuerte de las empresas transnacionales que están metidas en México, en particular en la parte de turismo. Y aquí me gustaría hacer una analogía. Los, digamos, 2,000 millones que estamos esperando, en el camino se nos va a perder una buena parte, porque hay que considerar los fees, hay que considerar todo el costo adicional de tener estas empresas transnacionales que, si bien están de cierta manera reguladas, sí podríamos estar pensando en que podríamos perder 350 o 400 millones de dólares en este mes, derivado de la existencia de este mercado semi-regulado. Entonces, yo con bastante confianza puedo afirmar que no es un año perdido para la economía, pero tampoco es un año en donde la economía, derivado del mundial, vaya a tener un gran crecimiento. Muy probablemente será un crecimiento discreto, y veamos qué es lo que pasa al final. Mucha de la información que hoy estamos proyectando se basa en informaciones de fuentes oficiales. Y recordemos que todo sistema, si nosotros le metemos información basura, nos va a dar información basura.
Yo creo que en este momento tenemos información de buena calidad y esperemos saber lo que realmente sucede después del Mundial. Muchas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Bueno, la segunda parte de la pregunta de qué opinamos de que el gobierno está planteando la posibilidad de crear una aseguradora pública para entregar rentas vitalicias en el marco de las negociaciones con la CNT. No es como muy apegada a lo del mundial, pero no sé si Fede nos puede dar una idea nada más para poder tocar este punto. Claro, sí, algo muy breve. La verdad, no tiene nada que ver para mejorar la situación de las pensiones el hecho de crear una aseguradora que se va a encargar de pagar las rentas vitalicias. O sea, de alguna manera eso ya se da, eso ya existe y pues yo no sé por qué se les ocurrió tratar de negociar eso porque la gente no ha aceptado esa parte, porque la verdad no tiene ningún impacto, ¿no? O sea, es simplemente decir, bueno, pues es que vamos a crear una aseguradora que se va a encargar de pagar las rentas vitalicias de las pensiones, pues eso de todos modos lo tienen que hacer, o sea una aseguradora pública, o sea una aseguradora privada, o sea la Afore, o sea, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me sorprendió esa propuesta sobre la mesa porque pues no tiene ningún impacto, ¿no? En ese sentido, porque ya se da, ¿no? Muchas gracias, Fede. Vamos con la pregunta de Ana Martínez del Financiero y dice para la presidenta del IMEF, así que yo la voy a contestar. ¿Cuáles considera que serán los beneficios de largo plazo que generará el Mundial para la economía mexicana? ¿Cuál es el pronóstico para el partido inaugural? ¿Ganará México? ¿Hasta cuál fase cree que llegará la selección mexicana? Debo confesarles que aquí estamos todos queriendo contestar esas preguntas, pero me la hicieron a mí, entonces yo las voy a contestar. Bueno, sí, nosotros justamente con la ponencia IMEF estamos viendo cuáles serán los beneficios a largo plazo, porque no solamente es el hecho del juego del Mundial y del 2026. Cuando se han realizado mundiales en otros países, han habido o ganancias o pérdidas dependiendo del ingreso y del gasto, como en cualquier otra situación. En México, pues sí se ha invertido dentro de infraestructura y lo que esperamos es esta visibilidad turística de que el mexicano, los mexicanos se tiene por origen esta parte de atención al turista. Entonces, esta visibilidad turística esperamos que se mantenga, pero va a ser analizado dentro de la ponencia justamente esto y nuestra mayor aportación que José Domingo Figueroa ya lo dijo, es que vamos a hacer a través de nuestro Comité Nacional de Estudios Económicos, a raíz de todo este entorno, vamos a dar nuestras recomendaciones para el crecimiento de México con acciones muy puntuales recomendadas por nuestros especialistas. Entonces, sí tendremos esta parte de que se genere esta parte positiva después del Mundial. ¿Cuál es mi pronóstico para el partido inaugural? Yo creo que México va a ganar 2-0, juega de local contra Sudáfrica y pues tiene toda la porra. Justo estaba tratando de investigar cuántos sudafricanos asistirían al partido y creo, por mucho, claro que van a ser minoría y pues México es el país anfitrión y creo que va a ser un gran partido inaugural. Y ¿hasta cuál fase cree que llegará la selección mexicana? Yo creo, en mi perspectiva, que México tiene un equipo fuerte, un director técnico muy experimentado y que además está jugando de local, aunque juegue en los diferentes países, porque esta relación futbolística y comercial es importante entre los tres países, así que yo creo que sí va a llegar a cuartos de final. Y pues ese es mi pronóstico. No sé qué dirán los demás mexicanos. La verdad, mi corazón dividido, está y no voy a decir cómo está dividido, pero si llegan mis dos equipos favoritos, pues estaré muy contenta al respecto.
Estas son las respuestas. Tenemos de Ernesto Gloria de Enfoque Noticias. ¿Cómo llegaron a esa estimación de los 13,000 millones de dólares? De esta cifra, ¿cuánto y de qué forma se integrará a cada nación si es que esto ocurre? Y finalmente, ¿qué impacto prevén que efectivamente deje para México en temas de digitalización de pagos, reducción del uso de efectivo y otras medidas positivas para la integración de la sociedad a la bancarización? Samantha nos quiere hablar de esto con la respuesta. Estás en mute, Samantha. Perdón, Sí. gracias. Creo que iban a dar unas cifras iniciales y yo voy con la segunda parte. No sé si no, bueno. Sí, por favor, si nos ayuda también, estaba Jorge, Fede, José Domingo en la primera parte. Samantha efectivamente nos va a ayudar con toda la parte de digitalización de pagos y reducción del uso de efectivo. Pero en la primera parte de cómo llegamos a la estimación de los 13,000 millones de dólares. Anglar, perdón, ¿tú tienes el dato? ¿Entendí? Mira, el dato ya nos lo aportó Federico, pero podemos caminarlo más o menos por la misma forma. La derrama económica esperada, haciendo un cálculo de per diem de gasto, independientemente de los gastos dentro de plataformas de turismo o directamente en hoteles, ronda entre los 350 y los $400, siendo el mínimo 150 y el máximo 500, que coincide con los datos que tiene Federico. Por otro lado, haciendo una aproximación a los números que nos están arrojando con el excedente de visitantes o de la parte turística a cada una de las sedes, es que se hace este cálculo. Es un cálculo bastante directo. Perdón, nada más quiero agregar algo. La cifra de 13,000 millones de dólares, no hay que confundirnos, es la cifra de ingresos que espera la FIFA en total de todo el mundial, ¿no? O sea, 13,000 millones. Yo por ahí la última estimación que vi de la misma FIFA es que la habían bajado a 8,9 miles de millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque están haciendo cálculos que en Estados Unidos no se va a tener la derrama de ingresos que se había esperado en un principio. O sea, la prensa en Estados Unidos, inclusive ayer y hoy, está precisamente sacando artículos muy críticos acerca de que se les ha caído muchísimo lo que esperaban en términos de ocupación hotelera, de visitas, venta de boletos, o sea, han tenido que bajar el precio de la venta de boletos porque se están quedando con boletos, ¿no? Entonces, la verdad es que Estados Unidos, pues tampoco va a ser una bonanza mundial, ¿no? Entonces, la misma FIFA, pues redujo ya las estimaciones a 8,9 miles de millones de dólares como ingreso total, ¿no? Pero sí confirmando tu observación, Federico, esos 13,000 millones que están en el boletín son los ingresos esperados por FIFA. Sí, por eso, o sea, es lo que esperaba en un principio, pero ya Así es. revisaron esa cifra de 13 y la revisaron, la acaban de revisar, la revisaron a 8,9 debido a todo este impacto más negativo en Estados Unidos. Entonces tienes razón, es la estimación inicial que tenían, pero ya la revisaron a 8,9. Sí, de acuerdo. Perfecto, vamos con la segunda parte. Samantha, por favor. Y en temas de digitalización, va a ser muy importante entender primero que en hábitos de consumidor, el consumidor que no ve el dinero, que usa sus gastos a través de la digitalización o de medios electrónicos, gasta más. Entonces, eso apertura también que esos comercios que no daban la oportunidad de aceptar pagos digitales, probablemente el incremento que tengan por la aceptación sea más del 35%. Por otro lado, también vamos a ver que la adopción de medios digitales va a conllevar un tema de fiscalización y regularización de comercios que normalmente no aceptaban porque es necesidad para poder tener una terminal punto de venta, el poder dar el RFC y tener una cuenta bancaria aperturada.
Por otro lado, la infraestructura de tener tecnologías que permitan contactless o pagos a través de terminales punto de venta o a través de medios como es el celular, es infraestructura que se seguirá quedando en esos comercios o personas que decidan hacer transacciones de este tipo. Entonces, aumentará y eso lo veremos en el panorama de inclusión financiera que saca la comisión año con año, cuál fue el incremento que hubo de esta adopción de medios digitales y también entiendo que la Asociación Mexicana de Ventas Online, ambos estará haciendo un recap de cómo cómo la habilitación de medios electrónicos ayudó también a ciertos sector pyme principalmente. Muchas gracias, Samantha. Tenemos otra pregunta de Cinecen Flores de Bloomberg Línea. ¿Qué imagen está dando México en el extranjero con el Mundial y todo lo que está alrededor en términos de organización, logística, seguridad, atractivos turísticos, economía? ¿Realmente México está aprovechando el Mundial para generar un legado económico y social de largo plazo? No sé cuál de nuestros especialistas aquí puede contestar esta pregunta de Cinecen Flores. Bueno, yo tendría una opinión al respecto. Sí. Dice, bueno, ¿qué imagen está dando México en el extranjero? Pues me duele mucho decir que es una mala imagen. O sea, me gustaría decir que es una buena imagen, pero no podemos decir que es una buena imagen con todo lo que estamos viendo. No solamente es la marcha del CENTE, sino que, pues, sobre todo, la mala preparación y la logística que ha tenido la preparación del Mundial, ¿no? O sea, no es posible que estemos a 3 días de la inauguración y aún hay obras en el aeropuerto, aún el metro no se ha terminado, los accesos al estadio por Tlalpan, etcétera, no están terminados. O sea, es muy desafortunado que se haya caído en esa desorganización de logística y sobre todo también pues, la parte de la seguridad, porque pues, eso lo que va a ocasionar es que, pues a lo mejor, digo, no tenemos las cifras, pero a lo mejor mucha gente que pensaba venir al Mundial, pues ha desistido visitar el país, ¿no? Entonces, la verdad es que es una gran pena que, pues que ese va a ser siempre el recuerdo o uno de los recuerdos que vamos a tener de este mundial, o sea, muy, muy desafortunado, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que México podría haber hecho algo mucho mejor organizado, algo mucho mejor para poder aprovechar esto y generar un legado económico y social pues de mediano y de largo plazo, que por ahora pues no lo veo muy claro, porque desafortunadamente, como ya lo señalábamos, pues no hay demasiada euforia, ¿no? O sea, estábamos viendo unas encuestas que se realizaron ya en el mes de abril, pero en el mes de abril se realizó una encuesta y el 37% de los encuestados habían dicho que tenían interés o entusiasmo por el Mundial, 37%, pues eso es muy bajo, ¿no? Es una encuesta de Mitofsky del mes de abril que pueden ustedes buscar por ahí. Y agregando al comentario de Federico, bueno, Enrique de la Madrid en su artículo El Mundial es de doble filo, él también comenta que el Mundial de 2026 es una gran oportunidad para posicionar a México en turismo global, pero puede desperdiciarse sin estrategia, coordinación, seguridad y experiencia del visitante. Él también nos señala que el verdadero valor está en la reputación y el legado post-evento, no solo en la derrama económica inmediata. Entonces, también ese artículo aborda esta pregunta. A Sí, mí, igual, si Julio. me permites, Gaby, decir un par de cosas a Zen. Ella nos está preguntando cuál es la imagen en el extranjero y aquí estamos ubicados en México, ¿no? A mí me gustaría referirle a Zen que su colega de Bloomberg, Juan Pablo Spineto, acaba de sacar un artículo el día de hoy donde con una visión de un visitante les explica qué es lo que pueden encontrar en México y qué tipo de experiencia con los retos, con los características naturales de la vida en México, de las dificultades que puedes encontrar con las delicias gastronómicas, en fin, esa es una referencia que vale la pena. Sobre el legado económico,
Pues yo lo que le comentaría a Zen es que en esta primera entrega, como ya lo dijo José Domingo, en varios de los artículos se presentan dimensiones en que es importante estar pendientes, ¿no? Enrique Lamadrid en los temas de turismo, Luis de la Calle en aspectos importantes que hay que estar buscando en la renegociación o revisión del TEMEC. Samantha ya nos platicó de los retos y las cosas que hay que estar pendientes en cuestión de adopción de sistemas digitales de pago y Anglar sobre los temas para poder fortalecer la economía mexicana que está en una situación de alta informalidad, ¿no? Ahora, me gustaría destacar que en la segunda entrega, ya que haya pasado el Mundial y tengamos mayor información, cuando menos tendremos información del primer semestre y los primeros datos ya observados de lo que pasó durante el Mundial, pues vamos a tener elementos muy importantes para valorar efectivamente cuál ha sido el legado, ¿no? Entonces, Rodrigo Franco nos va a platicar sobre lo que ganamos y lo que nos costó ser anfitriones de la Copa Mundial. Roberto Stolaza y Paulina Anciola nos van a dar con mayor información disponible cuál es el efecto sobre el PIB y sobre la inflación que tuvo el Mundial. Y luego, de una manera más comprensiva, Alejandra Macías y el equipo del CIEP, en el artículo Beneficio Temporal o Bienestar Duradero, pues nos van a platicar ya específicamente sobre este legado. Gracias. Muchas gracias a todos los que participaron en esta pregunta. Aida Ramírez del periódico Ovaciones hablaban de que no hay una gran euforia entre la población porque no se terminaron obras a tiempo, etcétera. Esto sería parte de que no haya una mayor participación de la población para que se tenga una mayor derrama en este mundial, o a qué situaciones se puede atribuir esta situación. Y en esta ponencia tienen considerado estudiar todas las situaciones atípicas que han afectado a los mundiales en su momento, como en el 70, la matanza de estudiantes y el halconazo, en el 86, la falta de capacidad del gobierno para atender a los afectados por el sismo, y ahora la situación de inseguridad, gobernadores ligados con crimen organizado, infraestructura deficiente, etcétera. Ahí nos podría ayudar con esa respuesta entre Hugo y Jorge Anglar, o también Julio, por favor. En el artículo que yo escribo sobre la situación económica de México en los años mundialistas, precisamente hay que dar contexto de qué es lo que estaba ocurriendo en nuestro país en esos momentos, 1970, 86 y 2026. En el 70, pues teníamos una economía que venía saliendo de lo que en ese momento se conoció como el desarrollo estabilizador. Era una economía con un tipo de cambio fijo y como lo señala Ida, pues habíamos tenido eventos políticos como el tema de Tlatelolco del 2 de octubre, ¿no? Entonces, eso está allí. El 86, como también lo menciona, pues ya había sucedido la devaluación y la crisis de deuda de 1982. El país estaba tratando de salir de una dificultad económica con problemas muy severos de desequilibrios fiscales y de balanza de pagos, de deuda externa muy severa, y para todo esto, pues tuvimos un sismo, como ya lo mencionó Aida, en el 85, que estuvo a punto de descarrilar que México hiciera el mundial que cachó de parte de Colombia, ¿no? Y en el 2026, pues la situación económica es muy distinta de hace 46 años, ¿no? De 40 años, pues ahora tenemos fundamentos macroeconómicos muy distintos, un tipo de cambio flotante. En términos generales, la situación de las políticas fiscales y monetarias son pues, más sólidas de lo que observamos en el 86, y al mismo tiempo hay otros retos con todos los cambios que están ocurriendo, tanto en materia de la revisión del Tratado de América del Norte, como de los cambios institucionales que está viviendo en nuestro país, y México tiene el reto de tratar de crecer más rápido, estimular la inversión, ¿no? Y es parte de lo que el Comité de Estudios Económicos del IMEF, en un artículo en la segunda entrega, pues va a tratar de dar algunas propuestas específicas. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Con respecto a la primera parte de la pregunta, Hugo Briceño, ¿quisieras participar, por favor? Sí, muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que parte de la falta de euforia o la menor euforia que vemos en este mundial se debe mucho también por el paso, bueno, no somos analistas deportivos, ¿verdad? Pero por el paso de la selección que quizás no fue el mejor, no hay una alineación todavía en los últimos partidos que podamos ver como definitiva. El tema del costo de los boletos también es importante, que, bueno, genera mucho desánimo en la población. Aquí nuestro presidente José Domingo le tocó ir a los mundiales pasados y pues sí era una situación muy diferente. La capacidad de comprar boletos era mucho mayor en función con los precios de los boletos. También hay una alta dispersión, me parece, en el mundial al ser en tres países diferentes. Y bueno, también los problemas políticos y sociales que se han mencionado anteriormente, ¿no? Yo creo que todos estos factores en mayor o menor medida han abonado a que haya una menor euforia, al menos lo que se percibe en estos momentos, pero seguramente que ya que empiezan los partidos veremos un mayor acercamiento de la afición. Gracias, Y presidente. si Muchas gracias. gustas, puedo complementar. Habló Hugo sobre el costo de los boletos. En el IMEF hicimos un ejercicio de lo que costaban los boletos en el Mundial del 1986. En la sección naranja, que es la intermedia del Azteca, estaban en 54,000 pesos de 1986 la serie de los juegos en la Ciudad de México. 9 juegos en el Azteca y 4 juegos en CU. Esos 13 partidos costaban 54,000 pesos del 86. Hicimos el ejercicio actualizar con índice nacional de precios al consumidor del 86 al 2026, quitarle los 3 ceros que se quitaron a principios de los 90 y dividirlo entre los 13 juegos. El boleto a precios de hoy del 86 costaban 700 pesos, que incluía la inauguración, los Juegos de México, la mano de Dios y el gol del siglo, las semifinales y la final. 700 pesos en promedio cada boleto. 700 pesos de 2026 cada boleto del 86. Entonces, como bien dice Hugo, eso está contribuyendo también muchas veces a la falta de entusiasmo. Perdón, si Sí, solo gracias. pudiera yo agregar, no, bueno, muy atinado lo que dijeron Hugo y José Domingo, o sea, yo coincido plenamente, ¿no? Yo agregaría quizás una conclusión a todo eso, a toda esa falta de entusiasmo, yo agregaría de que lo que ha sucedido es que la gente no ha hecho suyo este mundial y lo percibe como el mundial de Estados Unidos y nos dieron chance de 13 partidos, pero no es un mundial que la gente diga orgullosamente como en el 70 y en el 86, es un mundial de México, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante porque es, digamos, otra cara de la moneda de haber organizado este mundial en tres países, ¿no? Y por otro lado, también, nada más quiero agregar a esta falta de entusiasmo y de interés. En el 86 y en el 70 hubo muchísimos eventos culturales y artísticos alrededor del mundial. Ahora han sido mucho menores. Sí ha habido, no digo que no, pero no ha habido esas grandes organizaciones que tuvimos en el 86, por ejemplo, ¿no? De eventos culturales y artísticos que iban calentando el ambiente, iban fomentando de que no solamente es un mundial deportivo, sino también en la parte cultural y artística se podía tener, ¿no? Entonces, la verdad es que pues eso complementa lo que atinadamente expresaron tanto Hugo como José Domingo, ¿no? Gracias. Creo que Jorge tiene un comentario también. Sí, nosotros desde la academia hemos estado haciendo una serie de estudios acerca de la percepción que se tiene del mundial y al menos en el rango poblacional entre los 18 y los 30 años, la gente no se está emocionando porque uno no está en los medios, no hemos sido bombardeados con toda la cantidad de publicidad que se tuvo en años anteriores. Digo, basta recordar el efecto que tuvo una cerveza norteña, que hasta la fecha sigue saliendo esos recuerdos, y José no me va a dejar mentir qué publicidad fue. Y por otro lado, también tenemos que entre el efecto de los precios y la escasa cantidad de partidos que se van a dar en México y
agregando que hay una clara división y una escisión entre quienes sí pueden pagar el boleto del partido contra los que no van a poder comprarlo o verlo en alguna televisora pública. Eso ha contribuido, o al menos es lo que nos da en un 58% de los encuestados, que son las condiciones mínimas que nos explican por qué este mundial se siente tan desangelado para los mexicanos. Cosa muy diferente que hemos logrado encontrar contra la gente en Estados Unidos y en ciertas zonas de Estados Unidos, no todo Estados Unidos, y algunas personas en Canadá, que todavía estamos corriendo los factores, pero sí, en México básicamente es el sentirnos excluidos, que nos dieron unas migajitas de partidos y que lamentablemente pues no hay el dinero suficiente para comprarlo. Muchas gracias, Jorge. Antes de seguir con las preguntas de la prensa, quiero invitar a todos los participantes porque todos querían contestar la pregunta que me hizo Ana Martínez del Financiero. A ver si ponen aquí en el chat cuál es su pronóstico para el partido inaugural, si ganará México y hasta cuál fase creen que llegará la selección mexicana. Por favor, si lo pueden poner en el chat, participantes, para poder hacer una mini encuesta. La verdad, esta rueda de prensa ha sido increíble, me encanta. Sí, podríamos ser comentaristas de televisión del fútbol. Sí, económicos. Vamos con Dainzú Patiño, expansión, la Gaby, reducción de la Gaby, FIFA. Sí. Gaby, perdón, hay una de complemento de Perdón, Ida de Ramírez, Santiago 7.1. Nolasco, ¿no? No, acabo de poner una de complemento de Aida, Ah, ok. 7.1. De Aida Ramírez sí agrega, el costo ahora de los partidos que se tendrán, ¿a cuánto ascienden? José Domingo. Gracias, Gaby. Bueno, las noticias que tenemos y también de propia mano, andan entre 10,000 y hasta 70, 100,000 pesos por boleto, dependiendo del partido y de la sede. Esto es bastante más alto que los 700 pesos de los partidos del Mundial en el 86 en la Ciudad de México. Y esta es una de las razones, como ya hemos comentado, de que no va a tener el asistente habitual a los partidos, no va a tener acceso a los estadios por el alto costo de los partidos, lamentablemente. Pero sí, creo que el promedio debe andar como en 50,000 pesos, promedio de todos los partidos del Mundial. Muchas gracias, muy diferente a los 700 pesos que se manejaban anteriormente. Así es. Sí, bueno, Santiago Nolasco del Sol de México agrega otra pregunta. ¿Qué opinan de que solo los restaurantes que tengan permiso de la FIFA podrán transmitir los partidos del Mundial? ¿Eso afectará al consumo y en dado caso que los restaurantes no tengan permiso, el que se sancionaría es el INPI? No sé si alguien nos puede responder esta parte. Mira, pudiera yo apoyar un poquito en algunos datos. Desde el sector informal ya hay maneras, y lamentablemente son bastante informales, de poder ver el mundial en fonda, puestos de la calle, etcétera y tal. Y esto se debe principalmente a dos situaciones. La primera, han hecho esta facilidad de conectar las pantallas que suelen tener estos puestos de comida callejera y han contratado los servicios de streaming de alguna de las empresas que lo van a hacer. Y te lo confirmo porque dentro de las encuestas que hemos estado haciendo nosotros, más o menos 4 de cada 10 puestos ya tienen una pantalla con acceso a alguna de estas plataformas de streaming. Y eso, pues bueno, al negocio formal le va a pegar durísimo. Por otro lado, también hay una serie de streamers, sobre todo hay un streamer español al cual no le quiero dar el crédito,
compró los derechos de transmisión de todos los partidos de fútbol y lo va a transmitir gratuitamente en su canal de YouTube. Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista técnico, cualquier restaurante que tenga acceso a una pantalla inteligente y transmita estos partidos, pues no estaría infringiendo la ley, porque ya hubo quien pagó los derechos para hacer la transmisión de estos partidos. Ahora, esto no deja de lado que sí existirá cierta repercusión dentro del marco legal mexicano y eso también probablemente sea un incentivo, no probablemente, va a ser un incentivo negativo para los restaurantes formales que ya hicieron sus inversiones correspondientes en la compra de de toda la parafernalia para poder transmitir los partidos y que, pues lamentablemente, el ingenio del mexicano pues ya está un paso adelante. Sí, muchas gracias, Jorge. Tenemos la última pregunta. La reducción de la FIFA de sus ganancias de 13.000 millones de dólares a 8.9 millones de dólares ¿afecta a México, Fede? No, realmente no, de manera directa no. O sea, digo, es una estimación global de lo que serían los ingresos de la FIFA y como se señalaba en el boletín de prensa, ¿no? O sea, la FIFA con esos ingresos, pues de alguna manera los regresa a los países, a lo largo de los años, ¿no? Mediante diversos mecanismos, o sea, promociones a las ligas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente lo que esto representa es que, bueno, pues son menos recursos para la FIFA, para sus gastos habituales que hace, ¿no? Pero directamente, pues no afecta a México. Muchas gracias, Fede, y muchas gracias a todos porque ya pusimos en el chat cuáles son nuestros pronósticos para la prensa. Ya no tenemos más preguntas, pero veo que José Domingo nos quiere hacer un comentario final. No, básicamente agradecerles a todos estar conectados el día de hoy y agradecerles a todos los que intervinieron en esta ponencia. Atrás de este equipo de autores hay todo un equipo que trabajó alrededor de la ponencia desde finales del año pasado hasta la semana pasada y seguiremos trabajando porque viene la segunda parte de la ponencia que, como ya mencionamos, se presentará en nuestra convención nacional del mes de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Entonces, la verdad, muy contentos con los resultados de la ponencia en la que nos permite festejar el tercer mundial que México es sede, la tercera inauguración del Estadio Azteca como el único estadio en el mundo que va a recibir esa inauguración y sobre todo poder realizar los análisis desde el punto de vista de la integración de América del Norte en cuanto a cuestiones de mercados económicos, financieros y de negocios. Agradecerte, Gaby, por la confianza a todo el equipo para hacer esta ponencia y muchas gracias. Muchas gracias, José Domingo. Esta es una invitación, por favor, a que descarguen la ponencia que está en documento PDF y pueden leerla. La verdad es un documento técnico, pero también amigable y entendible para poder saber qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y qué es lo que viene con respecto al Mundial. Agradecemos a todos los participantes y también dejarles saber que esto es un tema dinámico que justamente hemos recibido algunos comentarios sobre lo que está pasando y sí lo vamos a seguir analizando. Es un tema que puede tener muchísimo análisis y muchísimas conclusiones, pero lo hacemos de la forma técnica que sabemos en IMEF a través de nuestros diferentes socios participantes y de nuestros diferentes comités. Muchísimas gracias a todos. Gracias, autores, por haberse conectado. La verdad es un privilegio contar con su participación en los documentos técnicos que son nuestro origen y nuestro destino en IMEF. Gracias a todos y pues sin más, por favor descarguen la ponencia y estamos a sus órdenes.